Bienvenidos a Sanamente. Hoy en nuestro programa conoceremos el por qué las personas siguen consumiendo sustancias psicoactivas aunque estas alteren o afecten su salud tanto física como mental. Bienvenidos. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el abuso de sustancias psicoactivas consiste en un patrón desadaptativo manifestado por consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con el consumo repetitivo de sustancias. Puede darse el incumplimiento de obligaciones importantes, consumo repetitivo en situaciones en que hacerlo es físicamente peligroso, problemas legales múltiples y problemas sociales e interpersonales recurrentes. No existe un solo factor que determine que alguien se vuelva psicodependiente. El riesgo es total. Existen principalmente dos aspectos. El aspecto hereditario, que es cuando la familia tiene predisposición al consumo de sustancias psicoactivas, y el ámbito o aspecto social, el círculo social que rodea a aquella persona. El consumo de drogas, cuya magnitud se ha extendido en todos los estratos, obstaculiza y casi imposibilita definir el tipo del consumidor. El consumo de sustancias no está limitado a una minoría, clase social, grado de educación, edad o sexo. Esta expansión limita la posibilidad de definir con rigor científico la etiología de la adicción o arribar a generalizaciones absolutamente válidas. Por otra parte, el individuo y la sociedad se implican de tal manera en la génesis de la dependencia que se podría afirmar que no hay toxicomanías, sino toxicómanos. Se deben tener en cuenta también los aspectos ligados al narcotráfico y sus implicaciones. Deberíamos reflexionar en conjunto sobre esta sociopatología a fin de comprender que la drogodependencia no es un caso de patología humana, aunque tampoco un modelo de una forma de una nueva vida. Los estímulos asociados con la comida, con la familia, con la pareja, con los amigos, activan áreas específicas en el cerebro como la amígdala, el hipotálamo, la corteza prefrontal, el área tegmental ventral, las mismas áreas que se activan cuando se consumen sustancias psicoactivas. Estas áreas son las encargadas de guardar, de registrar y de impulsar a que se repitan determinadas vivencias y experiencias cuando estas son placenteras. En la red me encontré un video donde se muestra el testimonio de los consumidores y hoy lo quiero compartir con ustedes. Él era mi hermano. Murió a causa de una sobredosis. Desde entonces vivo preguntándome cómo sería la vida si aún estuviera con nosotros. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué las personas siguen consumiendo sustancias psicoactivas aunque estas alteren o perjudiquen sus aspectos físicos o psicológicos? Esta fue la pregunta que le realizamos a los expertos. Las sustancias psicoactivas producen una estimulación del sistema mental o el sistema cerebral, llevando a que las personas desinhiban su comportamiento. Entonces la timidez, los temores, los sustos, las prevenciones y los complejos desaparecen. Origina sensación de euforia, es decir, de alegría, ante la más mínima estimulación, de pronto de un chiste, o lo que algunos consideran les parece supremamente agradable. Además de todo, originan disminución de la fatigabilidad, disminuye el cansancio, disminuye la necesidad de sueño, origina placer. Con el tiempo, estos efectos tienen que ser buscados con una mayor dosis de la sustancia. Igualmente, cuando las personas se despegan o se desligan de ella, pueden venir fenómenos de abstinencia. En este caso llamamos a lo que la persona siente cuando no tiene en su cuerpo dándole efecto el medicamento, en este caso nocivo, que se llama el psicofármaco. Cuando eso pasa, se puede dar irritabilidad, les puede dar falta de hambre, les puede dar palpitaciones o taquicardia, sudoración fría y especialmente en temblores, por lo que tienen que recurrir al medicamento para evitar ese fenómeno maluco de no consumir. La consumen en primer lugar porque creen que estas drogas psicoactivas no les va a hacer daño.
En segundo lugar, porque hay una dependencia psíquica y física a estas drogas psicoactivas. Estas drogas psicoactivas de por sí producen un cuadro de euforia, de un poquito de amnesia. Entonces, si la persona está tomando licor, el licor hace que la persona olvide la pena. Ya con la marihuana, con el LSD, pues viene su cuadro de euforia, viene su cuadro de excitación. De por sí estas drogas generan placer, generan, como les decía, un poquito de amnesia. Entonces eso hace que la persona, a pesar de que sepa que les puede hacer daño, la consumen, porque ellos dicen, no, eso no me hace daño a mí, yo he consumido muchas veces y yo estoy aliviado. Pero esa es un raciocinio falso por parte de la persona. Muchas gracias a los expertos por sus valiosas opiniones. Ahora en la investigación abordaremos el consumo de sustancias psicoactivas en la Universidad de Antioquia, realizada por Álvaro Cardona, decano de la Facultad de Salud Pública. Un estudio realizado en el 2008 sobre el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia arrojó que las edades predominantes para el consumo son de 18 a 24 años y que Medellín y su área metropolitana presenta altas cifras de consumo a comparación con otras ciudades. Resultados. Las precarias condiciones económicas y sociales de una proporción significativa de la población son variables indiscutiblemente asociadas. La realidad escueta del consumo y la adicción a sustancias psicoactivas y su incidencia en las universidades se puede traducir en estos términos. A los claustros universitarios están llegando jóvenes que arrastran el problema de la drogadicción desde sus colegios de bachillerato y desde sus difíciles entornos sociales. Es preciso pensar y decidir sobre aspectos como estos, la realización de investigaciones y los proyectos de extensión universitarios que apunten a la identificación de los determinantes sociales del consumo en las comunidades de origen en nuestros estudiantes. La intensificación de estrategias que prevengan la inmersión de nuestros estudiantes en el problema de la drogadicción, el ofrecimiento de alternativas terapéuticas, incluidas algunas heterodoxas para quienes desafortunadamente son adictos, la ocupación plena de los espacios públicos universitarios para los propósitos del cumplimiento de los objetivos misionales y evitar que en ellos sea fácil el mercado de estupefacientes. Le preguntamos a los psicólogos de nuestra localidad qué deben de hacer los padres de familia para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en los hijos. Entonces, una de las recomendaciones que siempre le hago a los papás es hagan acompañamiento a sus hijos, motívenlos a hacer cosas buenas, apóyenlos en los deportes, en esas potencialidades que sus hijos tienen, para evitar precisamente que cuando lleguen otras personas a ofrecerles, digamos así, algo que a ellos les pueda llamar la atención, pero que sabemos que es negativo para ellos, ellos puedan tener la autoridad sobre sí mismos de decir no a esas cosas que le pueden hacer daño. Entonces es la invitación a todos los papás, acompañen a sus hijos en ese proceso de crecimiento, de darles seguridad. Lo otro es que también es muy importante que los papás sean un poco conscientes de que si sus hijos llegan a caer en esto, eso no significa que los van a dejar a un lado, sino que ahí es donde más acompañamiento se debe hacer. La mejor manera de prevenir es el ejemplo. Tenemos la dificultad de que muchos padres se preocupan cuando los hijos empiezan a consumir sustancias ilícitas como la marihuana y perica y otras, pero en la familia hay consumo de cigarrillo y alcohol permanente, entonces eso también son sustancias y los muchachos desde ahí empiezan a tener una identificación con este tipo de circunstancias del consumo. Ya cuando los padres se enteran de que hay un consumo en el joven, lo principal es empezar a acercarse, más que rechazarlos es empezar a buscar un acercamiento a ellos, mirar a ver cuáles son sus carencias, qué es lo que está pasando con ese joven y si se sale de las manos, si vemos que como padres no somos capaces como de hacer la intervención, entonces es acompañarlos a buscar una ayuda profesional, sea con un médico, con un psicólogo, con alguien allegado a la familia a quien el joven le tenga confianza y empezar a orientarlo y a redireccionarlo como en busca de salir de esta situación. La dificultad más grande es reconocer que se está en el problema del consumo. Entonces los muchachos inicialmente probablemente no lo acepten. Pero yo siempre digo algo y es, los padres que son los primeros que se enteran, pero los últimos en aceptar que sus hijos están consumiendo, deben estar muy alertas a esos signos de alerta, valga la redundancia,
frente al consumo. Entonces los cambios de hábitos de sueño, cambios de hábitos alimenticios, cambios de amistades, cambios de rutinas, llegan más tarde, duermen más, duermen menos, están presentando dificultades en la institución educativa, no rinden académicamente, están más rebeldes, están agresivos de pronto en la casa. Entonces es identificar todo eso y aprender a manejarlo desde la parte de la comunicación, hablar mucho, hablar todos los días, sacar mínimo 15 minutos diarios para saber qué está pasando con sus hijos. Muchas gracias a los profesionales por estos valiosos aportes. El sistema familiar se ve afectado cuando existe una persona que consume sustancias psicoactivas. Unos prefieren juzgar a esta persona y otros evadir la situación. La mejor forma de enfrentarlo es apoyando a esta persona a salir de esta problemática. La familia es el núcleo de formación de la personalidad. Es importante que se forje un buen carácter, una buena capacidad de decidir asertivamente para saber decir no a las drogas. Además, es importante que se sepa cómo controlar las emociones de depresión, de angustia, de soledad, para que no se tenga que recaer en las sustancias psicoactivas. Es importante invertir con nuestros hijos tiempo de calidad, tiempo para recrearnos y para afianzar la relación entre padres e hijos. Además, saber con quiénes se identifican nuestros hijos, cuáles son los amigos y hacerles ver quiénes les convienen y quiénes no, y no atacarlos y juzgarlos. Además, es muy importante abstenernos a consumir cualquier tipo de droga, ya que no sabemos si nuestra personalidad es dependiente. De esta manera llegamos al final de Sanamente. Recuerden que la cita es todos los martes a las 7:05 de la noche, para que conozcan más acerca del consumo de sustancias psicoactivas. Los espero la próxima semana. ¡Feliz noche!